presentado por Sartor Finance Group. Muy bienvenidos a Economía de a pie, el lugar donde el ciudadano de a pie se viene a informar sobre los temas importantes de finanzas y economía. Mi nombre es Jorge Martínez Lubiano y te doy la más cordial bienvenida a El Mostrador. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Nuestro primer invitado es doctor en Economía de la Universidad de Nueva York. Además, fue coordinador de fondos soberanos, fue superintendente de bancos e instituciones financieras y hoy es economista jefe del Banco Interamericano del Desarrollo. Muy bienvenido, Eric Parrado. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Feliz de ser parte de esta discusión. Nuestra segunda invitada es Gabriela Clivio, fundadora de CFA Society en Chile. Es actualmente embajadora de mujeres en finanzas, economista, profesora de la Universidad de Chile, Andes Católica, ex gerente senior de evaluación de Deloitte Chile y Canadá, actual directora de evaluación en Mazars. Bienvenida, Gabriela, un honor tenerte con nosotros también. No, gracias a ti, Jorge, por favor, un placer estar para mí acá. Gracias por la invitación, de verdad. Encantado. Uno de los temas más importantes que hemos visto, que está en todas las noticias, todos los medios, en Chile, en el mundo, que realmente se ha tomado la agenda de las políticas públicas, de los bancos centrales, es la palabra inflación. La palabra inflación. ¿Qué significa la inflación? ¿Qué es esta palabra que está en todas partes? Parece que es algo malo, que a todo el mundo le preocupa, lo escuchamos en la narrativa pública todo el tiempo. ¿Qué es la inflación, Eric Parrado? A ver, la inflación es una especie de impuesto, ¿no es cierto?, que nos pega fuertemente al bolsillo de todos los ciudadanos del mundo. Y hoy día la inflación es un fenómeno global, no solamente está ocurriendo en Chile o en América Latina y el Caribe, sino que también está ocurriendo en todo el mundo y se debe, ¿no es cierto?, a ciertas interrupciones, por ejemplo, en las cadenas globales de valor o también al aumento del precio de los alimentos o de los combustibles. Y en términos simples, la inflación es un aumento generalizado en el nivel de precios en un tiempo determinado. Por ejemplo, si consideramos abril 2022 respecto a abril 2021, solo en Chile el aumento de precios ha llegado a más del 10%. Y eso significa que los ciudadanos estamos perdiendo poder adquisitivo en ese monto, en un 10%. Antes podíamos comprar, por ejemplo, ciertos bienes, pero dado que ese precio ha ido aumentando, podemos comprar mucho menos. Es decir, tenemos menor poder adquisitivo. Y eso obviamente nos preocupa a todos. ¿Cómo puede ser, Eric, que si la inflación es un alza al nivel de precios, entonces yo soy un almacén, por ejemplo, que vende verduras y vendo las verduras más caras? Si la gente está comprando las cosas a un precio más alto, ¿no debería yo estar mejor entonces si yo vendo verduras en mi pequeño almacén o vendo tecnología o venda lo que venda? Si la gente está pagando más por los productos, ¿no es algo que le debería beneficiar a la economía? Si estamos hablando de mercados competitivos, obviamente los precios te están dando ciertas señales. En algunos casos es simplemente porque hay un aumento de demanda, hay más interés, como lo plantea tu pregunta, pero en otros casos, sobre todo lo que está ocurriendo hoy día, es que hay un aumento de costos. Los costos de producir, los costos de vender han aumentado por el lado, por ejemplo, de los precios de los combustibles. Hoy día están mucho más caros, ¿no es cierto?, en términos de poder transportar esos vegetales, poder transportar esos bienes y por lo tanto tengo que ir agregando esos costos adicionales también al bien final. Y por lo tanto, obviamente, hay ciertas cosas que nosotros debiéramos estar de alguna manera monitoreando y manejando y por eso es importante no olvidarnos el rol que tiene una institución para poder de alguna forma manejar estos precios e influenciar los precios hacia la baja y ahí entra el Banco Central. Perfecto. ¿Por qué vemos inflación en todos los precios de la economía si de pronto, por ejemplo, en Olmué, ¿verdad?, se producen paltas? Al interior, en Chile, en muchos lugares se producen paltas y muchas otras verduras.
y pareciera ser que los insumos que se necesitan para producir esas paltas son los mismos que antes, o cualquier otra verdura, o cualquier otra cosa que sea manufacturada localmente. ¿Por qué los precios de las cosas para las que tenemos los mismos insumos, pareciera que mismos costos de producción, ¿cierto? La misma agua, la misma tierra, el mismo sector, mismo clima, mismo precio de las tierras? ¿Por qué ahora subieron los precios no solamente internacional, como de los combustibles, los productos importados, sino que también los nacionales, Gabriela? ¿A qué se debe eso? Bueno, primero que no estamos en un escenario en el cual los costos son los mismos, ¿no? O sea, Eric estaba hablando recién de los costos de transporte, de los problemas logísticos que ocasionaba la pandemia. Nosotros, además, en Chile vivimos el año pasado un escenario de mucha liquidez, en parte, digamos, por los programas que puso en marcha el gobierno para tratar de reactivar la economía y hacer frente a las cuarentenas con los llamados IFE, que tuvieron un costo tremendamente importante, pero además tuvimos varios retiros de fondos de pensiones por un monto casi equivalente a 50.000 millones de dólares. Esa extrema liquidez que generó básicamente una demanda en condiciones en las cuales la oferta en el corto plazo está casi fija, no es tan flexible la oferta en el corto plazo, a mayor demanda frente a la misma oferta hace que suben los bienes, el precio de los bienes, ¿no? ¿Verdad? Es todo hay que pensar en economía en términos de qué es lo que está mandando, cuál es la fuerza que en el corto plazo es más fuerte relativamente a la otra. Dada una demanda, una oferta que no se mueve mucho, una mayor demanda representa más personas compitiendo por tener el mismo bien. Por lo tanto, el precio del bien tiende a subir. Y eso es algo que en el fondo es como un fuego que fue avivado en Chile, ¿no? ¿Verdad? Porque los problemas de las cadenas logísticas, todos los países lo viven, pero el problema ahora del precio de los combustibles que ha subido como consecuencia de la invasión de Rusia, todos los países estamos en la misma. Pero el tema de la extrema liquidez que se vivió el año pasado, que impulsó tanto el consumo, eso es algo que sucedió acá particularmente, y en otras economías también, ¿no? Pero me estoy refiriendo a lo que es específico de Chile. Perfecto. Entonces tú dices, Gabriela, en esta relación de demanda y oferta, que dado esta expansión de liquidez, las ayudas, los IFE, los retiros, las personas tenían más dinero para comprar la misma cantidad de cosas. Y esa competencia por la misma cantidad de cosas hizo que los precios, tanto de los bienes producidos localmente como de los bienes extranjeros por otros motivos, empezaran a subir. Y eso produjo lo que nos contaba Eric, que era algo así como la definición de inflación, que es un aumento sostenido del nivel de precios promedio de la economía. Qué interesante. Ahora, Eric, tú nos contabas que hay una institución dedicada a estabilizar, a buscar con herramientas estabilizar o cuidar este nivel de precios, que es el Banco Central. ¿Cómo puede ser que si hay una institución dedicada a esto, aún así estemos observando inflación, o sea, subidas del nivel de precios promedio de la economía del orden del 10%? ¿A qué se debe eso? Bueno, los bancos centrales están a cargo de la política monetaria, ¿no es cierto? Y la política monetaria tiene un énfasis en velar por la estabilidad de precios. Y ese es el rol que tienen tradicionalmente los bancos centrales del mundo y en particular del Banco Central de Chile. Además, hay un objetivo paralelo, ¿no es cierto?, que está relacionado con la estabilidad financiera. Y en ese contexto, lo que hacen los bancos centrales es tratar de ir influenciando, ¿no es cierto?, la tasa de inflación con el fin de tratar de mantenerlo cerca de un objetivo inflacionario. En el caso de Chile, el objetivo inflacionario es un 3%, pero obviamente es difícil pegarle constantemente a ese 3%. Y por lo tanto, lo que hace el Banco Central es manejar su política monetaria a través de su tasa de política monetaria, que es una tasa de interés, ¿no es cierto?, de muy corto plazo, para poder influenciar el costo del dinero. Y así, cuando hay presiones inflacionarias al alza, como las que estamos viviendo hoy día, las tasas van aumentando y el costo del dinero va aumentando. Y eso significa que es más costoso pedir un crédito o que es más atractivo ahorrar porque las tasas son mayores. Para la persona, ¿verdad? Para mí,
¿cómo yo me relaciono con esta tasa de política monetaria del Banco Central? O sea, yo voy al Banco Central, yo interactúo, una persona interactúa con el Banco Central de alguna forma, o cómo me afecta a mí esa tasa que luego hace que yo tome una decisión distinta para que los precios dejen de subir. O sea, ¿cómo se traduce este mecanismo y le afecta a una persona normal? Aunque tú no lo creas, la tasa de política monetaria de alguna forma te termina afectando, porque tú tienes algún crédito, tienes una tarjeta de crédito, estás usando la línea de crédito, y lo que significa es que cuando hay cambios en la tasa de política monetaria del Banco Central, eso también implica cambios en las tasas de mercado que, por ejemplo, te entregan los bancos, tanto para tus créditos como también para tus depósitos. Y por lo tanto, tú vas a ver que se te encarece de alguna forma el crédito y vas a decir, ¿sabes qué? Tal vez voy a posponer una decisión de crédito y voy a empezar a ahorrar un poquito más porque la tasa es mucho más atractiva. Y de esa forma vas bajando la liquidez y los precios, como explicaba Gabriela, van a ir disminuyendo. Y ese es como el mecanismo que utiliza el Banco Central para poder estabilizar estos precios en el mediano plazo. Por esa razón, ahora que salieron el Banco Central a hablar de las alzas de tasas, y esto ha estado en las noticias y en todas partes, yo voy al banco y tomo un depósito y ahora las tasas de los depósitos están hasta el 9%, cuando hace un año y medio atrás estaban súper cercanas al cero. Entonces eso hace que yo decida, en lugar de ir a comprar con ese dinero, mejor la meto al banco para que me dé esta gran rentabilidad del 10% al año, ¿verdad? Que era impensable hace un año y medio atrás, desde un depósito a plazo. Eso hace, por lo tanto, que yo consuma menos y que deje de competir por esos bienes que están ahí disponibles en la economía. Qué interesante, qué interesante. Ahora, ¿qué rol juega el dólar en todo esto? Porque vemos mucho hablar sobre inflación, sobre dólar. ¿Cómo están vinculados estos dos términos tan del día a día en los medios de prensa y en los medios económicos, Gabriela? Yo creo que en el fondo es importante entender que lo que nosotros medimos con la inflación es cuánto cambian los precios de una canasta de bienes que se consumen en Chile. Entonces, parte de los bienes que se producen en la economía local tienen un componente importado, que a su vez hay que traducirlo después a pesos. Entonces, el movimiento del tipo de cambio, si la moneda local, si cada día se necesitan más pesos chilenos para comprar un dólar, se amplifica el efecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que estamos viviendo acá es el efecto, bueno, hoy en día no, porque puntualmente el tipo de cambio ha tenido un ajuste, pero el porcentaje de bienes de esta canasta que tienen algún componente en dólares llega a más del 70%. Entonces tengo el efecto del alza de los precios en dólares y además el alza del tipo de cambio, que es la contracara de la depreciación de la moneda local, ¿no? Entonces tú dices, Gabriela, que en la mayoría de los bienes, incluso los que producimos localmente, hay un componente dentro de ese precio que en promedio en la canasta es un 70% que está influenciado por el precio del dólar. Cuando decimos subió el dólar, que significa que hay que pasar más pesos para tener un mismo dólar. El dólar pasó de costar 600 a costar 780 o 800 pesos, por ejemplo. Eso significa subió el dólar. Si eso pasa, entonces nosotros tenemos que pagar costos más altos, por ejemplo, para transportar un cajón de manzanas que viene de alguna provincia del interior. Y por lo tanto, el costo de tener la manzana en Santiago se encarece. Y de esa manera, la subida del precio del dólar encarece incluso los productos locales que uno podría pensar que están menos influenciados por la guerra en Ucrania, que tiene tales características, ¿verdad?, tan acotada en cierto lugar, aún así nos influye en Chile. Increíble, ¿verdad?, cómo está de globalizada y conectada la economía. ¿Cómo le afecta todo esto al ciudadano de a pie, Eric Parrado? ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos, ¿verdad? Tú decías que la inflación es un impuesto que le quita poder de compra al dinero de las personas, pero si yo tengo ahorrados, por ejemplo,
5 millones de pesos, ¿verdad? Ahorros que cuidé, que trabajé, lo tengo ahorrado en la cuenta. Tengo 5 millones de pesos este año y el próximo año voy a tener los 5 millones de pesos, si es que no los puse en un depósito o en una cuenta de inversiones. ¿Por qué? ¿A dónde veo la inflación? ¿Cómo toco la inflación si yo tengo mis mismos 5 millones y nadie me quitó plata con un impuesto y nadie hizo nada con mis 5 millones? Están ahí. ¿Cómo me afecta esto? Bueno, te afecta muchísimo porque significa que estás colocando ciertos recursos, ¿no es cierto?, ciertos ahorros, pero si no lo inviertes y no le ganas, entre comillas, a la inflación, obviamente estás perdiendo poder adquisitivo, estás perdiendo poder de compra. Y por lo tanto, cuando tomas decisiones de inversión, tienes que estar pensando cómo ganarle, por ejemplo, a la inflación. Y en Chile, nosotros conocemos muchísimo lo que es la unidad de fomento, ¿no es cierto?, que es una unidad que está asociada o indexada al nivel de precios, y por lo tanto, cuando tomas un depósito, podrías tomar una inversión, por ejemplo, UF más algo. Significa que te está pagando la inflación, pero además te está pagando algo extra. Y esa es una forma simple de protegerse. Obviamente, algunos lo pueden hacer, tú lo puedes hacer, Gabriela lo puede hacer porque tienen ahorros, pero hay gente que no tiene esos ahorros y por lo tanto tiene que acudir y tiene que confiar en el Banco Central para que ayude, ¿no es cierto?, a mantener los precios estables en el tiempo. Y eso es bien importante plantearlo, porque hoy día, cuando tú le preguntas a la gente cuáles son sus prioridades en términos de problemas que ellos ven de acá hacia adelante, el primero hoy día es la inflación. Tomando una encuesta de Ipsos, el año pasado o hace un año y medio, el interés en términos de inflación de las prioridades estaba en una respuesta en torno al 20%. Hoy día, la prioridad para la mayoría de los chilenos es la inflación y está sobre 50%. Y eso significa que también hay cambios en las expectativas de inflaciones futuras. Y eso es importante tratar de anclarlas para ir bajando al 3%, que es el objetivo inflacionario. ¿Qué Y es por significa eso eso de anclar las expectativas, Eric? ¿Significa que cambiar la percepción de cuánto van a subir los precios hacia el futuro de las personas? exacto, porque si todo el mundo empezara a creer que los precios van a seguir subiendo, obviamente habría un ajuste de precios constante hacia el alza. Y lo que hay que tratar es decir, ¿sabe qué? Acá hay una institución seria, creíble y legítima que está haciendo todo el esfuerzo para converger al objetivo inflacionario, que es el 3%. Y, por ejemplo, si tú te metes al informe de política monetaria del Banco Central y tienes la proyección de acá a 2 años, que es el horizonte donde puede trabajar el Banco Central, el número de proyección de inflación al cabo de 2 años justamente es 3%, porque el Banco Central va a hacer todo lo posible con todo el instrumental que tiene para llegar a ese nivel y por lo tanto yo como ciudadano voy a confiar en eso y mis expectativas de inflación de alguna forma van a ser reducidas y no tan altas como lo son hoy día. Perfecto. Ahí uno de los puntos súper importantes de por qué es tan preocupante la inflación y por qué está tan en el top of mind de las personas en Chile y en la última encuesta es porque en Chile tenemos cultura de inflación. Conocemos lo que ha sido la inflación en varias crisis anteriores y lo destructiva que ha sido para las familias. ¿Cómo se manifiesta o cómo podemos ver este fenómeno de cuando las personas esperan que haya inflación? Si a ti te pagan tu sueldo, digamos que te pagan un sueldo de 500.000 pesos y tú crees que ese dinero va a valer menos o que vas a poder comprar menos cosas si esperas con ese dinero en tus manos o lo guardas en el banco, entonces las personas corren a gastarlo, metafóricamente. Tratan de gastarlo lo antes posible o invertirlo lo antes posible o cambiarlo a otra cosa, cambiarlo a dólares, cambiarlo a algo que no sufra de eso. Entonces la moneda empieza a ser un objeto que las personas no desean tener, no desean sostener y empieza a haber exceso de liquidez de esa moneda, la que está sufriendo de inflación, lo que multiplica el efecto además. Así que es bien importante el trabajo del Banco Central de anclar las expectativas, que es el término correcto, y generar la confianza necesaria para que las personas sostengan y crean en esa moneda, que está basada en la confianza. Gabriela Clivio, ¿quiénes sufren más los efectos de la inflación? ¿A quién le duele esto?
Bueno, yo creo que todos sufrimos los efectos de la inflación, pero como estábamos hablando recién, cuando uno puede cambiar, la decisión va a ser básicamente o consumo o si las tasas de interés son interesantes, invierto. Entonces, para quienes la peor situación la vive las personas que no tienen la capacidad de ahorrar, porque en el fondo no tienen la capacidad de protegerse de la inflación. Y lo que ven directamente es, si no me puedo proteger de la inflación, lo que tengo es finalmente un impuesto que me están cobrando de alguna forma, porque con el mismo esfuerzo, con el mismo ingreso, finalmente puedo adquirir menos bienes. Si no tengo la capacidad de ahorrar y tengo mi sueldo, mis ingresos que gastarlo en consumo que es necesario, esa es la persona más afectada, digamos, quien no puede protegerse de la inflación, quien no puede decir, ok, en realidad las tasas están a un nivel tan interesante debido al alza de tasa como consecuencia de la política monetaria, que en este nivel de tasa me conviene invertir, dejar de consumir, posponer consumo, pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, por eso se habla siempre de que la inflación es un impuesto muy regresivo, porque afecta más a los sectores más vulnerables. Perfecto. Hemos hablado sobre inflación, sobre tomar inversiones, tomar instrumentos de ahorro. Hemos hablado sobre el endeudamiento, ¿verdad? Este cambio en la balanza, del lugar de estimular la compra, el endeudamiento, el consumo presente, ¿verdad? Invertirlo, ahorrarlo para consumo en el futuro. ¿Hay diferencias en la capacidad de tomar estos instrumentos, sea deuda o depósitos, en género hombre-mujer? ¿Hay diferencias en grupos en la economía? ¿Les cuesta más? ¿A quién le cuesta más y por qué? Eric Parrado. Jorge, lamentablemente a las mujeres les cuesta más. Como en muchos ámbitos de la vida, las mujeres de alguna forma son discriminadas en el mercado de crédito. Y es un punto importante y lo planteo con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque hace muy poco hicimos un estudio bastante interesante para ver si existían sesgos en contra de la mujer o simplemente discriminación. Y lo que hicimos es justamente contar con actores y actrices con las mismas características socioeconómicas y la única diferencia era su género. Y lo que vimos que había diferenciación en términos de acceso al crédito en contra de las mujeres y que esa diferencia llegaba al 18%. Y esto surgió en el contexto de cuando revisamos los datos originales, ¿no es cierto?, de créditos separados y desagregados por sexo, lo que vimos es que las mujeres siempre son mejores pagadoras que los hombres, en los créditos de consumo, en los créditos hipotecarios y en los créditos comerciales. Pero a pesar de eso, tenían tasas de intereses mayores. Y ahí nos surgió la idea de revisar si habían estos sesgos o esta discriminación. Pero lo que nos encontramos en este estudio es que no habían diferencias en tasas de interés, pero sí diferencias en acceso, que eso es un problema mayor, porque lo que se deja de prestar para el mismo nivel de riesgo que los hombres llegaba a 12.000 millones de dólares. Y eso es un monto muy grande que no podemos dejarlo de lado porque hoy día tenemos que buscar fuentes de recuperación económica. Y una fuente de recuperación importante justamente es el emprendimiento femenino, donde hay que apostar. La recuperación tiene que tener rostro de mujer, pilas con eso. Perdona, Eric, si no te malentiendo, pero tú estás diciendo entonces que no es que a las mujeres les cobren una tasa de interés más cara. Tú cuando hablas del acceso al crédito estás diciendo que no les dan crédito. ¿Es así? Exacto. O sea, la diferenciación está en el acceso. Hay mujeres que tienen el mismo riesgo que los hombres, pero no tienen acceso al crédito. Entonces acá no solamente se está discriminando, sino que se está perdiendo una oportunidad de negocios, que yo creo que es muy importante tratar de enfocarnos justamente en eso como una fuente adicional de crecimiento. Qué no grave. Solamente es justo, sino que también es un buen negocio. No, y además que todos, o sea, para las personas que están en el mundo de las finanzas, la educación financiera, la inclusión financiera
todos los estudios muestran además que las mujeres son mejores pagadoras. Así que muy sorprendente que la conclusión del estudio no haya sido ni siquiera que la tasa era más cara, sino que no les dan crédito a a mujeres con las mismas condiciones que hombres. Gabriela, ¿cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, yo estoy a punto de ponerme a llorar, pero bueno, el estudio ya lo conocía. Sí, yo creo que en el fondo tenemos que avanzar 12.000 millones de dólares, que es la cifra que mencionaba Eric, que es un 4% del PIB, digamos, es una cifra nada despreciable. Creo que tenemos que empujar en la dirección de seguir con temas de educación financiera, de inclusión, digamos. Creo que en el fondo hemos avanzado, pero este estudio mismo te demuestra que siguen habiendo diferencias, que siguen habiendo esta especie como de impuesto rosa que existe en otros productos, existe de esta manera en la industria financiera, digamos. La industria financiera es otra de las industrias que tiene algún tipo de segmentación o discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en eso. O sea, yo creo que ahí, o sea, yo me siento súper orgullosa de mi rol en MEF en ese sentido de abrir puertas y de empujar la participación de más mujeres en el sector financiero. Última pregunta para ambos invitados, que además tenemos el lujo de que sean de lo más alto casi que vamos a poder encontrar en el mundo de la economía y las finanzas. Habiendo pasado una vida dedicada a esto, ¿verdad? A estudiar, a producir información, a trabajar en distintos rubros, industrias, gobierno, corporativo, políticas públicas. ¿Por qué? Eric Parrado, ¿qué te hizo enamorarte de la economía? ¿Qué te hizo querer dedicar tu vida a ella? A ver, yo creo que cuando uno ve problemas económicos y financieros en todo el mundo, incluso cuando niño, te llama la atención. Al menos eso me llamaba mucho la atención, decir cómo nuestros países no pueden salir de la pobreza, cómo no podemos mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de vida de todos los ciudadanos, y eso me llamó la atención para poder estudiar economía. Y cuando ya empiezas a entender los procesos económicos, empiezas a entender por qué la gente necesita estar incluido financieramente y por qué en paralelo necesita educación financiera. Y es por eso que hace muchos años armé una fundación de educación financiera justamente para apoyar a los niños a entender estos conceptos tan básicos. Y cuando llegó la crisis global financiera del 2008-2009, ahí dije, mira, hay un tema que fue el proceso de ahorro que tuvimos, ¿no es cierto?, con el primer boom de los commodities, y después también, cuando llegó la crisis, era entender cómo esos productos sofisticados que nadie entendía, había que tratar de explicarlos en fase. Y por eso surgió esta idea, y lo bueno que ahora hay un programa en el mostrador sobre educación financiera que nos habla del tema y que nos ayuda a entender estos conceptos para tomar mejores decisiones financieras. Y ese yo creo que es una misión que tenemos que ser responsables todos los que estamos en el ámbito económico financiero, y me alegro mucho que el mostrador también se haya puesto esa camiseta, que ya no es una moda pasajera, sino que es un compromiso como sociedad. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, y obviamente el Banco Interamericano de Desarrollo va a estar apoyando justamente a seguir con estos procesos de inclusión financiera, acompañando también a la educación financiera. Así que nuevamente, y muchas gracias por la invitación. Encantado, Eric. Y los que quieran conocer más información sobre la fundación lo pueden hacer en yousobienmidinero.cl. Gabriela, habiendo pasado tu vida en mundo corporativo, estudios, evaluación en Chile, en el extranjero, ¿qué te hizo? ¿Qué fue lo que te enamoró de la economía y las finanzas y por qué decidiste dedicar tu vida a ella? Bueno, algo similar a lo que estaba mencionando Eric, ¿no? Yo fui a un colegio donde me enseñaron economía cuando tenía 13, 14 años, y yo trataba de explicarle esas cosas a mis viejos, y mis padres no entendían mucho de lo que yo estaba hablando. Me habían mandado, me acuerdo que leía un librito que se llamaba La serpiente en el túnel, que hablaba del mecanismo de antes de que en Europa se adoptara el euro. Y yo trataba de explicarle esto a mis padres, ¿no? Y me di cuenta en realidad
que en el fondo mis papás nunca habían estudiado eso, y que en el fondo yo tenía que aprender para poder explicarle a ellos. Y me empezó a hacer toda la lógica del mundo, me hacía lógica, entendía que los efectos, había causa y efecto, o sea, me llamaba mucho la atención el poder armar explicaciones lógicas y el tratar de ayudarlos a decidir cómo invertir lo que podían ir ahorrando. Entonces, así empezó, y bueno, así siguió, digamos. En realidad yo he hecho muchas cosas como pionera en mi familia y en otras áreas, ¿no? Cuando estudié economía en Uruguay, nadie estudiaba economía. Pero eso ha sido más que satisfactorio para mí. No digo que ha sido fácil, porque abrir caminos no es fácil, y es bastante complicado, pero encuentro que ha sido súper satisfactorio, y encuentro que cada día es más importante, porque es un mercado y el tema financiero, las finanzas, la industria financiera se ha puesto cada día más sofisticada. Entonces es muy necesario contar con el conocimiento financiero. Entonces, queridos invitados, a nombre, como economista de a pie, a nombre del ciudadano de a pie, les agradezco su servicio, porque ambos, en los altos lugares desde los que están trabajando, produciendo información, tomando decisiones que nos afectan a todos en el día a día para que podamos vivir mejor, controlar los precios y tener países que no solamente superen la pobreza, sino que lleguen ojalá al desarrollo el día de mañana. Sí, muy agradecido también de su tiempo, de regalarnos sus enseñanzas a nombre de la ciudadanía, a nombre del Mostrador. Muchas gracias por haber estado en Economía de a pie. Mi nombre es Jorge Martínez Lubiano y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.